En anteriores videos habíamos comentado lo complicado que se había vuelto en términos de relaciones diplomáticas, precisamente lo que estaba sucediendo entre Rusia con Japón. Habíamos visto cómo Japón decidió imponer sanciones, mientras también sacaba medidas para poder remediar su propia economía, resultado de estas sanciones. Habíamos visto cómo incluso le decía a la comunidad internacional que no podían seguir el famoso sexto paquete de sanciones, porque obviamente necesitaban todavía del petróleo ruso. Sin embargo, después salieron a decir que estaban muy felices con respecto a esta postura que se estaba tomando en Occidente de limitar el precio al cual se podía vender en el sector energético ruso. Claro, la idea de Estados Unidos era que Rusia no pueda vender sus barriles de petróleo a un precio más alto del que tal vez lo estaba haciendo. Sin embargo, como hemos comentado, respondió ante esta situación el propio Dmitry Medvedev y salió al frente a decir algo bastante contundente. Dijo que él auguraba que iba a generarse una crisis económica y sobre todo energética muy fuerte en la administración, en este caso nipona, y también que al final iban a tener que comprar el petróleo muy caro porque tranquilamente Rusia dejaba de venderles a ellos y ya estaba. Pues a día de hoy la noticia que acaba de llegar es mucho más contundente y tiene también una cierta conexión lo que en su momento dijo Medvedev, y es que Rusia acaba de decidir imponerle sanciones a, escuchen bien, 384 miembros de la Cámara de Representantes del Parlamento japonés. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Moscú entonces ha decidido sancionar a 384 miembros de la Cámara de Representantes del Parlamento japonés, como hemos comentado. También les prohibió no solamente esta situación de la entrada a Rusia, sino también en el hecho de tener negocios dentro del país. Y esto lo anunció el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En esta situación lo que se dice es que se toma esta decisión para, a partir del 14 de julio, prohibirle el ingreso al país por haber decidido adoptar una postura hostil hacia Rusia, precisamente con la antesala de lo que comentábamos y las medidas con el tema, por ejemplo, de las sanciones y demás. Ahora vamos a comentar un poco más esto, y también, según se dice, esto hace que en otras cosas las acusaciones infundadas contra el país, en el cual hay un contexto muy complicado en la operación militar que decidieron tomar sobre Ucrania, haga que la situación sea inviable entre ellos. Esto no ha generado una ruptura de las relaciones, sin embargo es casi el siguiente paso. El que toca es empezar a romper todo tipo de relaciones diplomáticas con el país. Esta situación ya había sido complicada cuando la administración de Vladimir Putin decidió cancelar los diálogos que habían sido más o menos prósperos. Se había alcanzado ciertos acuerdos con respecto a llegar a una solución en el tema de las Islas Kuriles, una disputa que se lleva desde básicamente los finales de la Segunda Guerra Mundial, en el cual ya más o menos estaba logrando algún consenso, y sin embargo Rusia decidió romper estas negociaciones por la decisión que tuvo también la administración japonesa con el tema de las sanciones, y también porque ellos decidieron apoyar el hecho de que se baje el precio del petróleo ruso cuando ellos eran uno de los principales compradores. Recordemos también que no solamente esto, sino que Japón incluso ha empezado a hacer ejercicios militares conjuntos con la administración de Joe Biden, lo cual manda también un mensaje diferente. Y también es obvio que ni bien se supo que más o menos estaba calculando imponerle sanciones al oro ruso, lo que decidió hacer Japón es adelantarse incluso a los europeos e imponer sanciones al oro ruso. En esta situación ya muchos hablan de que tal vez la relación entre estos países es más tensa que con otros, y que de repente lo que dijo Medvedev no hace mucho en un futuro lo veamos reflejado. En un segundo tema igual de importante y que tiene que ver en las relaciones que se tienen entre Rusia y Japón, debemos decir que, por ejemplo, Moscú dice que la posición inamistosa de Tokio con respecto a Rusia impide desarrollar un diálogo energético. Claro, ya hemos visto cómo se le imponen sanciones de manera masiva a los parlamentarios japoneses, y ahora, según dice Rusia, Japón demuestra una posición bastante inamistosa respecto a Rusia, y esto va a limitar totalmente el desarrollo de la cooperación, en particular en el sector energético, que, como sabemos, es una de las cartas de presentación más fuertes que tiene Rusia.
En esta situación, Japón, se dice, ha ocupado una posición en extremo inamistosa con respecto a la Federación Rusa. También dicen que tal posición no contribuye al desarrollo de relaciones económicas y comerciales, y obviamente que esto incluye en el tema del diálogo energético. Eso lo ha dicho el propio Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. De hecho, preguntando sobre si estas consecuencias también tendrían algo que ver en el megaproyecto que se está teniendo en el famoso proyecto Sakhalin número 2, el cual obviamente estaba viendo repercusiones con el tema del gas, y para algunos es una semejanza a lo que podría terminar sucediendo, y pasó, y lo hemos visto en un ejemplo muy claro con el Nord Stream 2. El propio Peskov dijo que solo se promovió una iniciativa y todavía no se han tomado decisiones concretas, y sin embargo detrás de este proyecto obviamente hay inversionistas japoneses, por ejemplo. Ahora, si estamos hablando de una ruptura del sector energético entre Rusia y Japón, pues obviamente se tiene que hablar de este proyecto. El primer ministro japonés, como sabemos, dijo el 3 de julio en el G7 que planea crear un mecanismo para que la comunidad internacional deje de comprar el petróleo ruso a los precios por encima de un límite superior. Y sin embargo, es precisamente el gobierno japonés uno de los que más compra el petróleo ruso. Entonces, básicamente, estaría creando un mecanismo para conseguir su propio petróleo que consiguen de Rusia a un precio mucho más económico. De hecho, esta situación hace cuestionamientos incluso por el tema de la libertad de mercado. Por esto, lo que dijo en su momento Medvedev era que se deje de comprar de plano el petróleo de Rusia, si es que tan preocupados estaban. Y claro, aparentemente ahora es Rusia la que ni siquiera va a venderle a la administración japonesa. Todavía no se tiene una postura real con respecto a cuál va a ser la respuesta por parte de Japón de lo que está sucediendo, y sin embargo, como hemos comentado, hemos visto unas sanciones tan contundentes como sancionar a 384 parlamentarios por parte de la administración rusa. En este punto, los japoneses ahora tampoco han hecho o han presentado o han expuesto cuál sería este mecanismo el cual pueda limitar la venta del petróleo ruso, según decían ellos. Aunque esto también llamaba la atención, porque en plena crisis también energética, si bien se han disparado los precios del petróleo, específicamente el petróleo ruso se vende mucho más barato que frente a los otros, porque precisamente los demás están sin sanciones. Entonces, para ser útil y para poder ir en contra de las sanciones, obviamente se baja el precio del petróleo. Sin embargo, aparentemente esto no es suficiente para la administración japonesa, y ahora estamos viendo los resultados de esas decisiones en el pasado. Ante este complicado escenario, ¿qué opinas tú? ¿Acaso es Japón una suerte de ejemplo que va a tomar algunos países en el mundo para ver hasta dónde se puede llegar en las tensiones con Rusia? ¿Acaso Japón es un ejemplo de cómo se van a terminar las relaciones energéticas con otros países y lo vamos a terminar viendo en diferentes aspectos en la geopolítica actual? ¿O es que esta situación va a terminar rebajándose poco a poco? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.